combatir el cáncer, mejorar la salud de tu piel, ayudar a tu sistema inmunológico a combatir infecciones, disminuir el estrés oxidativo, pero también el estrés por salud mental. Todos estos son beneficios que la albahaca podría tener. Por eso en esta charla te cuento ¿qué dice la ciencia sobre estos beneficios? ¿Qué contiene la albahaca? Es decir, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué está aportándole a mi cuerpo el consumo de albahaca? ¿Cómo debo usarla? Si es mejor usarla fresca, si es mejor usarla seca, cómo preparar el té, cómo usar el aceite. Pero también te cuento 2 peligros de utilizar mal la albahaca. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller, médico cardiólogo, y hoy voy a enseñarte todo sobre la albahaca. Empecemos por acá. 2 cucharadas picadas de albahaca, es decir, unos 4 a 5 gramos, contienen esto. Calorías, nada. 1 caloría, es decir, insignificante. Contienen vitamina A, zeaxantina y luteína. Recordarás estos 3 nombres porque los hemos nombrado en otras clases, donde hablamos de salud ocular, donde hablamos de salud de la piel, donde hablamos de antioxidantes. Estos 3 cumplen todas esas funciones, pero se las conocen mucho por la función de mejorar la salud ocular. Respecto a la vitamina C, contiene pequeñas cantidades de vitamina C. Tenemos una clase entera donde explicamos que la vitamina C estimula la formación de colágeno, es un poderoso antioxidante y consumir cantidades suficientes de vitamina C pueden mejorar muchos aspectos de tu salud. Vitamina K. La albahaca contiene grandes cantidades de vitamina K. 2 cucharadas pueden representar más del 10% de todo lo que necesitas en el día. La vitamina K se usa en tu cuerpo para producir factores especiales que ayudan a la coagulación normal. Por eso, consumir albahaca es importante, pero también es peligroso. Ya te voy a contar más adelante por qué tenés que tener cuidado también con la vitamina K. Y también contiene antioxidantes. Hemos dedicado mucho tiempo a los antioxidantes. Nosotros sabemos que, por ejemplo, los radicales libres, que son especies químicas que existen en nuestro organismo, dañan nuestro ADN, dañan nuestras células, nos envejecen, aumentan la incidencia de enfermedades cardiovasculares, nos predisponen a tener cáncer. Están presentes ahí porque nuestro metabolismo, al generar oxígeno, da como desecho radicales libres. También cuando fumás, estás produciendo radicales libres en tu cuerpo, cuando te expones al sol inadecuadamente, cuando tu dieta no es adecuada. Por eso, consumir alimentos como albahaca, que contienen eugenol, limonelo y otros antioxidantes presentes en el ajo, en la cúrcuma, en el jengibre, en el romero y en muchísimos alimentos que hemos hablado, es fundamental porque los antioxidantes, dicho de manera sencilla, eliminan a los radicales libres de tu cuerpo y disminuyen el daño que ellos producen. Entonces, fundamental los poderosos antioxidantes presentes en la albahaca. Ahora, veamos qué dice la ciencia sobre todo esto. Cáncer. ¿Sabes lo que es el cáncer? Esto es el cáncer. Esta célula que ustedes ven que tiene pseudópodos, que está mutante, que es deforme. Esto es el cáncer. Es una célula donde ha ocurrido un daño en el ADN. Ese daño la lleva a reproducirse descontroladamente. Pero ocurre algo más. Cuando los mecanismos que tratan de frenar esa multiplicación celular intentan actuar, no pueden hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque están dañados. Entonces, ¿qué dice la célula? Antes de dividirme inútilmente, comprimir otros órganos, robar oxígenos y nutrientes, voy a tratar de suicidarme. Eso se llama muerte celular programada. También falla la muerte celular programada. Entonces el cáncer empieza a formar un tumor que comprime órganos, que roba oxígeno, que roba nutrientes. Por eso las personas que tienen cáncer pierden peso, tienen dolores, etc. La albahaca se ha probado que puede disminuir la oxidación de estas células. Nosotros sabemos que los oxidantes generan daño. Es una de las causas que conocemos que predisponen a tener cáncer. Por otro lado, puede mejorar la reparación de genes e incluso puede ayudar a que las células tengan una muerte más ordenada. Tristemente, esto se ha probado solo en el laboratorio, es decir, se han tomado células especiales y se las han puesto a prueba con extractos de albahaca. Y estos antioxidantes y otros componentes presentes en ella han mostrado estos beneficios. Sin embargo, esto aún no lo podemos extrapolar al cuerpo. Ahora, la albahaca es deliciosa, ¿por qué no consumirla si te estoy diciendo que en el laboratorio funcionó? Yo no sé si funciona en el cuerpo, es probable que no o que no conozcamos las dosis, pero no te hace mal. Ahora, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Te presento a esta bacteria, se llama Escherichia coli. Es la causante
de infecciones urinarias, de diarreas e incluso algunos casos raros de neumonía. La Escherichia coli es una de las bacterias que más frecuentemente te causa infección urinaria. Nuevamente, en el laboratorio se han probado extractos de albahaca y se ha mostrado muy potente para destruir a esta bacteria. Entonces, yo no sé si la albahaca puede realmente mejorar tu sistema inmunológico, porque no sé qué pasa cuando la consumís, pero consumiendo antioxidantes, seguramente que la inflamación crónica de tu cuerpo descenderá. Y es probable que en algún momento se intenten probar alguna de estas sustancias presentes en la albahaca de manera tópica, por ejemplo, para las heridas y eso, porque sabemos que tiene una potencia, si ustedes quieren, antibiótica, por lo menos local. ¿Qué hay de la piel? Se ha probado que la albahaca, extractos de albahaca, principalmente aceite de albahaca, puede mejorar la hidratación de células de la piel, mejorar las líneas de expresión y las arrugas. Faltan más estudios para realmente confirmar, pero hay muchas personas que hacen té de albahaca y se lo colocan con algodones en la piel o que se colocan aceites. Es probable que eso tenga beneficios, simplemente necesitamos más información. Y por último, en la India se utiliza de manera muy interesante el té de albahaca. Ellos utilizan una albahaca diferente a la nuestra, nosotros utilizamos albahaca dulce. La albahaca de ellos tiene poderosos antioxidantes al igual que la nuestra. Y según creencias de la medicina ayurveda, utilizadas principalmente en la India, puede mejorar tu estado de ánimo, mejorar tu rendimiento, mejorar el estrés y puede disminuir la ansiedad. Entonces yo enseguida te voy a enseñar a preparar el té de albahaca. Vamos con esto. ¿Cómo usar la albahaca? La albahaca viene fresca, la hoja, seca, viene en forma de té y en forma de aceite. En Dr. Beller nosotros siempre creemos que la mejor manera de la mayoría de los alimentos es consumirlo fresco. Esta no es la excepción. Consumir hojas de albahaca frescas, recién arrancadas, o que las arrancaste y las colocaste en un vaso de agua y las utilizaste al otro día, es la mejor manera de obtener todos sus beneficios. En especial si a la albahaca la apretás un poquito en un mortero. Esto le sacará más sabor y más beneficios. Agregale a tus salsas, a tus pizzas, agregale a tus ensaladas y verás qué rico que es. Por otro lado, lo puedes utilizar seca. Para eso te recomiendo que extraigas las hojas de albahaca y las dejes secar por entre 48 a 72 horas y luego las piques muy pequeños y le agregues justamente a tus salsas de tomate. Respecto al té, el té, como ya te conté, en la medicina ayurveda es muy conocido, además de ser delicioso, yo lo he probado. Se utilizan unas 5 o 6 hojitas medianas de albahaca y se las colocan en una taza de agua. Esa taza se la hierve y cuando está hirviendo se baja el fuego al mínimo y se los deja unos 15 a 20 minutos. Luego podés tomar esa infusión fría o lo podés hacer caliente. Toma no más de una taza por día para obtener los beneficios que explica la medicina ayurveda. Por último, vienen presentaciones especiales de albahaca en forma de aceite. Estos aceites muchas personas lo utilizan de forma tópica para tratar heridas, para mejorar el aspecto de la piel. Si bien nosotros no podemos comprobar esto, sabemos que tiene una potencia antibiótica contra algunas bacterias en el laboratorio. Entonces, trata de no consumir el aceite de albahaca, pero tal vez si querés aplicártelo tópicamente siempre y cuando no seas alérgico, no te haga ningún daño y tiene posibles beneficios. Por último, déjame contarte 2 peligros que yo conozco de la albahaca. El primero es que tiene grandes cantidades de vitamina K. Dijimos, la vitamina K es fundamental para la coagulación de tu sangre. Hay algunos pacientes que toman anticoagulantes porque presentan arritmias cardíacas, porque su corazón está muy débil, porque tuvieron coágulos en la pierna. Estos pacientes no siempre deben consumir alimentos con vitamina K porque están consumiendo una medicación que lo que hace es inhibir a estos factores que salen del hígado que dependen de la vitamina K. Entonces no sería recomendable que consumas altas cantidades de vitamina K como alimentos como la albahaca. Lo que quiero decir es, si vos sos un paciente que está anticoagulado, consulta con tu médico si es recomendable que consumas alimentos que tienen altas cantidades de albahaca. Y por último, si sos alérgico, cuidado, la albahaca es familiar de la menta, al igual que el orégano. Por eso si sos alérgico a alguno de estos alimentos, si notas manchas en la piel, si te pica la boca, si se te hincha la lengua, si notas algo extraño en tu tubo gastrointestinal, entonces no utilices albahaca. Y por último, me olvidé, recordá agregar a tu té o a tu agua romero, limón, canela, jengibre. De esta manera te quedará una infusión deliciosa y saludable. Recordá, en Dr. Beller siempre te sugerimos
alimentos saludables, frescos, acompañados de ejercicios y un buen descanso. Recordá que no solo existe la albahaca, tenemos decenas de videos. Albahaca, orégano, ajo, jengibre, cúrcuma, chocolate incluso alto en cacao, por el cacao específicamente, bajas cantidades de azúcar, altas cantidades de fibras, frutas y verduras. Si vos haces todo esto, seguramente que tendrás menos enfermedades. Y si ya utilizás medicamentos, seguramente que con el tiempo, si bajás de peso, haces ejercicio y demás, puedan disminuirte esa medicación. Yo no creo que te la puedan retirar, pero te vas a sentir mucho mejor. Entonces, ¿qué estás esperando para agregar albahaca a tu dieta? Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.